Hola, ¿qué tal estás? Nuestro planeta, la casa común que nos alberga, es agua en un 70%. Y aunque la mayoría de personas solemos desarrollar nuestra vida cotidiana sobre el otro 30%, sobre tierra firme, es como si en lo más profundo de nuestro cerebro se escondiese una cierta llamada primigenia que nos regresase de nuevo al agua. Acudimos al mar, al océano, a un río, a un lago, lo mismo de vacaciones que para contemplar un atardecer. Observar el vaivén de las olas, escuchar su constante batir, todo ello se suele asociar al concepto de relajación, de calma interior, de paz. Quizás algo de eso nos retrotraiga de algún modo a ese momento inicial de la vida, cuando estuvimos dentro de nuestras madres y todo a nuestro alrededor era líquido. O tal vez tenga que ver con asociar biológicamente el agua a la supervivencia porque la necesitamos precisamente para eso, para vivir. Sea como fuere, el sonido del mar está asociado mayormente a algo bueno y positivo. No me he equivocado de emisión. Hablaremos sobre migrantes. Y por esa misma razón me parecía apropiado empezar con una dicotomía básica. Lo que para mucha gente es un espacio de relajación, para otra lo es de riesgo y lucha por la supervivencia. Los miles de personas que a diario ponen en peligro la vida para cruzar a otras orillas donde los sueños y promesas parecen tangibles, seguramente recuerden el sonido del oleaje o de la corriente de un modo menos apacible. Es como llevar a alguien que ha escapado del horror de la guerra a ver el espectáculo de fuegos artificiales de tu barrio. Las primeras explosiones tensarán su cuerpo por lo mucho que se parecen a las detonaciones de un arma de fuego. Con las olas del mar, lo mismo. O con el fluir del río. Sonidos que podrían asociarse a la incertidumbre, la angustia o incluso la muerte. ¿Qué pasa desde el día siguiente a alcanzar la otra orilla? ¿Qué recuerdos se forjan y quién está presente en ellos? Averigüémoslo en Compañía Mutua. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 224º episodio. El podcast de Vida Nueva. El panorama social está agitado y hay muchos actores y actrices con interés en que así permanezca. Vemos a diario cómo los discursos xenófobos se expanden a gran velocidad y seducen mentes y corazones con alarmante facilidad. Muchos grupos políticos señalan al migrante como foco y causa del problema, alimentando la discordia y promoviendo la persecución de quienes tienen un aspecto exterior diferente al nuestro. Sin embargo, creo que sería positivo matizar el análisis para tener mayor visión de conjunto. No se trata solo de xenofobia. Por encima de todo ello está la aporofobia, el miedo y rechazo hacia las personas pobres. La exclusión se dirige sobre todo al migrante sin recursos, mientras se acoge o incluso se celebra al migrante adinerado, precisamente aquel que tiene capacidad económica suficiente como para acaparar viviendas y medios de producción. Paradójicamente, son precisamente estos últimos migrantes quienes pueden empeorar la vida de las clases populares, empujando a que muchas ellas se conviertan con el tiempo en migrantes que buscarán oportunidades en otras regiones o países. Y llegado el momento, quienes abrazaron acríticamente el discurso del rechazo exigirán para sí un trato muy distinto del que dieron a otros en su misma situación cuando todavía estaban en su lugar de origen. Es algo retorcido, es moralmente sucio y genera situaciones de pobreza retroalimentada. Ahora ya con un poco de contexto nos adentramos en el episodio. Hace 18 años el sacerdote José Félix Hernández llegó a un barrio de la periferia de Santa Cruz de Tenerife y pudo constatar de primera mano cómo es la vida cuando el modelo socioeconómico te orilla y te deja al margen. Se lo cuenta a Vida Nueva de este modo. Casi nadie quería venir aquí porque
Bueno, pues era un poco el Bronx de la época, ¿no? Hace 18 años, pues hasta las ambulancias y bueno, y el tema de la policía es bastante complejo. ¿Por qué? Porque era un barrio que se había construido muy al margen de la ciudad, una especie de gueto a las afueras de Santa Cruz, aislado por la autopista. Y entonces, pues bueno, este barrio se convirtió un poco iban sacando gente de la periferia de la ciudad y lo iban concentrando aquí en vivienda social. El modelo de construcción que utilizaron fueron viviendas cuadradas con un patio interior, con lo cual encima no favorecía para nada la intimidad, sino que todo el mundo participara de la vida de todo el mundo, con lo cual aquello era bastante más complicado. Mucho tema de pobreza en sus amplias dimensiones, el tema de familias muy rotas, muy desestructuradas en un esquema de madre e hija, embarazos no deseados, tema de droga, tema de paro, tema de falta de formación en sentido escolar. Llegué yo hace ya 18 años y bueno, y con un grupito de gente que había aquí en la parroquia empezamos un poco la andadura de ir viendo qué podíamos hacer, ¿no? Esa andadura empezó de forma sencilla. Unos talleres para la educación de la salud, para el acompañamiento de los hijos, la ayuda para la cesta de la compra, etc. Con la condición, eso sí, de que las personas receptoras hicieran algo para salir adelante, con el fin de implicarse personalmente en sus propias vidas. Y así, una acción llevó a la siguiente. La caridad engendró más caridad. La entrega se multiplicó. Yo qué sé, todo lo que se nos ocurría, cuando implicamos a gente que podía pues compartir con la gente del barrio, y como contraprestación, cuando terminaba, pues les ayudamos con la bolsa de la compra, alimentos no perecederos y demás y tal. Entonces eso fue un poco la semilla de cómo empezó toda la aventura, ¿vale? Había una movida buena de voluntarios, gente que quería echar una mano y empezaron a generar proyectos. Uno de los primeros que se generaron fue el apadrinamiento de familias, que es a través de un voluntario acompañaba a la familia en el hogar por el tema a través de incentivos, de tal manera que si la familia se iba implicando, le íbamos ayudando, pintura, moda, que lo quisiera apartar. Veíamos que la parte de alimentos perecederos nos era muy difícil, no teníamos cámara y tal, pues entonces había unas parcelas alrededor de la iglesia que era de un constructor, nos las prestó, montamos huertos urbanos, eso se pidió también para ir generando pues, vínculos en el barrio, ¿vale? A partir de ahí fuimos viendo la posibilidad de ir generando otros proyectos dirigidos a la formación de los jóvenes. Nos valió mucho que en la parte de abajo del barrio los locales estaban sin usar. Tenemos aproximadamente unos 14-15 locales. Entre ellos uno muy emblemático es porque montamos un aula de cocina industrial, ¿vale? Entonces eso nos ha servido para montar un catering, para dar formación a la gente joven, que es lo que a su vez nos nutre a nosotros en el día a día con todos los proyectos que tenemos. Todo esto desembocó en 2017 en la creación de la Fundación El Buen Samaritano. Su apuesta principal: rescatar a la gente más vulnerable por medio de proyectos como los que comparte José Félix Hernández con Vida Nueva. Formación en peluquería y estética, carpintería, albañilería y otros. Es no dejar a las personas abandonadas a su suerte en una sociedad de mercado ni en un mercado laboral agresivo y despiadado. Es no solo creer que otro mundo es posible, sino hacerlo realidad en el aquí y el ahora. ¿Qué pasó con aquel sonido del mar con el que comenzábamos el episodio? No me he olvidado de ello. La Fundación El Buen Samaritano nace en Tenerife. Y bien sabes que la presión migratoria ha ido aumentando en las Islas Canarias durante los últimos años. Así que, tarde o temprano, era, imagino, inevitable que ambas realidades cruzasen sus caminos. A partir del año 2020, en el 6 de enero, empezamos la aventura con los migrantes, ¿vale? Había un vacío muy grande, sobre todo con los pibes que llegaban a 18 años y estaban en situación de calle, ¿vale? Pues en la actualidad damos cabida a 130 jóvenes que viven con nosotros, mayores de 18 años, todos. Y entre los diversos programas que la Fundación desarrolla con estos jóvenes migrantes se encuentra uno centrado en el sinhogarismo. ¿Por qué? Porque el programa con el que nos encontramos con los jóvenes es que vienen de 3 realidades. Centros de menores, cumplen los 18 años, a la calle, búscate la vida. Sí, queda, o sea, sí, es tremendo porque es un tema de empresas sociales, porque ahí dice Vinero, donde están los centros de menores.
Después vienen de procedimientos de la cárcel, los han detenido acusándolos injustamente de que han sido patrones de barco, y incluso después de procesos hasta de un año y pico los echan a la calle y búscate la vida. Y después el otro camino es a través de los campamentos. Algunos chicos no se adaptan al ritmo de los campamentos, se los llevan a la península, no se quieren ir a la península, allí tienen a nadie, saben que a los 3 meses los echan a la calle, pues algunos para irse a la calle a la península se van a la calle aquí. Y terminan viniendo pues por el boca a boca. Nosotros hacemos un recorrido que lo que intentamos es desde acogida, apoyo, diagnóstico, construimos un itinerario con esas personas hasta que pueden tener la oportunidad de salir. Esa oportunidad de salir no es regresar a la calle, sino optar a un puesto de trabajo que permita la autonomía personal. Pero claro, ello requiere contar con la protección de 4 paredes y un techo. Así que la Fundación sigue proporcionando alojamiento hasta que esa meta también ha sido alcanzada, ya sea en la forma de alquiler de un piso o de una habitación. Y de ese modo, el invisible, el desterrado, está un paso más cerca de recuperar la dignidad que le fue arrebatada y que comenzó cuando tuvo que optar por abandonar la tierra que le vio nacer con tal de buscar un mejor futuro. Dignidad que fue erosionándose aún más al tener que vérselas con mafias y gente desalmada a lo largo del camino. Y que quedó todavía más maltratada cuando, después de jugarse la vida en el mar o en el océano, recibió la etiqueta de mena como algo despectivo, inútil, sobrante o despreciable, viendo convertida su figura en un arma de uso político y mediático. Visibilizar personas es recomponer el tejido social. Curar las heridas del desterrado es reconocerle como otro yo. Acoger, proteger, promover e integrar puede ayudar a que las olas del mar vuelvan a escucharse como un remanso de paz y que no se asocien con el sonido de un cementerio submarino. Esta semana Vida Nueva habla sobre menores migrantes y el trabajo por su integración en el conjunto de la sociedad. Pero no solo. Leemos, por ejemplo, que en España las primeras comuniones han descendido en 10 años un 35%. También que el episcopado español se alinea con las protestas de parte del mundo rural que claman contra la depredación de un sistema que concentra riqueza en puntos cada vez más pequeños y en menos manos. Y el pliego central de esta semana es sencillamente magnífico. En él, la teóloga Cristina Hinojés Sanz comparte situaciones de abuso de forma muy directa y explícita, poniendo sobre la mesa actitudes, formas, acciones y vivencias que, aunque hayan sido naturalizadas durante mucho tiempo, están muy lejos de ser coherentes con el Evangelio. Todo ello y más lo tienes disponible cuando te suscribes a Vida Nueva para recibir 47 números al año. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. Estábamos hablando sobre esa mano tendida a personas en situación vulnerable y, más concretamente, a los menores que llegan a países extranjeros sin compañía adulta. En español, el acrónimo que solía usarse era MENA, hasta que los discursos de odio se apropiaron de él y lo pervirtieron y deformaron. En inglés, el equivalente es UASC, en francés, MIE o MNA. Con independencia del idioma, la realidad es la misma. Jóvenes que abandonan su tierra para llegar a otra. ¿Qué sucede con ellos? Los investigadores británicos Rachel Humphreys y Nando Sigona dedicaron un tiempo a estudiar sobre ello en el Reino Unido y constataron la creciente mercantilización de los sistemas de asilo y protección migratoria. Según estos investigadores, estamos presenciando un doble proceso de privatización y delegación
mediante el cual diferentes estados van delegando gradualmente su autoridad y externalizan servicios. Dicen así: la demanda de que el sector privado con fines de lucro desempeñe un papel cada vez mayor en el régimen de refugiados alcanzó un punto álgido durante la crisis de refugiados en el Mediterráneo y la búsqueda de soluciones sostenibles al desplazamiento forzado. La Declaración de Nueva York, firmada por líderes mundiales en la Cumbre de Refugiados y Migrantes de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, incluyó 13 referencias al sector privado y su papel en la gobernanza global emergente de migración y refugio. Sin embargo, la participación del sector privado en la gobernanza de la migración y el asilo no es nueva, ni a nivel global, ni en los estados industrializados de Occidente. La implicación de contratistas privados en el negocio de detención de inmigrantes en Estados Unidos es, quizá, el primer ejemplo a gran escala, a nivel nacional, de la aparición de la industria de la migración. Esta externalización, que viene estudiándose desde hace mucho tiempo, trae consigo varias consecuencias. En 2013, Menz identificaba las siguientes. 1. Se produce un efecto de bloqueo dependiente de la trayectoria, es decir, que a medida que los poderes públicos van externalizando servicios y dejando el trabajo en manos privadas, se genera una lógica autojustificativa que impide o dificulta la reversión. En pocas palabras, lo que se privatiza, privatizado queda. 2. Se produce un efecto de captura regulatoria. Al externalizar servicios, las empresas se convierten en actores que influyen en el diseño de las políticas. De ese modo, la industria deja de velar por el interés público y termina sirviendo a los intereses de esa misma industria. En definitiva, onanismo empresarial y financiero. 3. La externalización aleja al Estado de la responsabilidad legal y de la rendición de cuentas a nivel político. Por todo ello, Rachel Humphreys y Nando Sigona concluyeron que la lógica de mercado y la privatización en el sistema de acogida reconfiguran lo que se entiende por el interés superior de los menores, orientando este hacia la priorización del coste sobre la atención, con lo cual se estrechan los espacios de resistencia. Y me parece importante que la atención caiga sobre esa palabra, resistencia. Porque, ¿qué representan entidades como la Fundación El Buen Samaritano, sino una suerte de resistencia frente a la tendencia mayoritaria de apartar, invisibilizar, señalar, criticar, condenar? Estamos en un punto de la historia en el que existe una industria de la migración. Y tenemos suficiente experiencia humana acumulada como para prever que tarde o temprano, cuando vemos que los medios de comunicación en manos de unas pocas manos se afanan por hacer del miedo una noticia, es entonces cuando surge al poco tiempo un grupo empresarial para ofrecer la solución de turno. Así que no está de más detenerse unos instantes a lanzar una pregunta más que lícita. ¿Quién saca beneficio del señalamiento de los menores migrantes como enemigos del Estado o de la fe católica? ¿Es una cortina de humo para ocultar cuestiones políticas escandalosas? ¿O acaso hay manos frotándose al percibir negocio en la externalización de los centros de menores migrantes? ¿Compañías de alarmas y seguros antirrobo? ¿Empresas de seguridad privada? Y mientras tanto, en medio de esas batallas de mercado que nos reducen a números, quedan unos seres humanos a quienes se les da la espalda y se les obliga a una situación de calle, tal como decía José Félix Hernández a Vida Nueva. Porque ahí, en ese sentido, la acogida no es suficiente. Hace falta algo más. Hace falta una voz de denuncia activa. Entonces me parece fantástico que no solo acojamos, no solo estemos en todos los servicios que prestamos, sino que tengamos también esa dimensión de denuncia, porque es fundamental. Necesitamos regularizar a todas estas personas, porque con datos en la mano sabemos
que los necesitamos. Otro día hay un estudio donde decía que en el año 2030 España necesita aproximadamente cerca de 25 millones de migrantes para poder sostener el nivel de bienestar que queremos mantener. Entonces, no sé, en el discurso tan radicalizado de determinadas formaciones políticas, en el discurso tan radicalizado de personas incluso de iglesia, no entiendo esta separación de la condición humana, llevándonos a enfrentamientos cuando todos somos personas y sabemos además con datos en la mano que necesitamos a estas personas para que nuestro país también salga adelante. Entonces a veces pienso que hasta por una cuestión hasta de propio egoísmo tendríamos que abrir un poquito más la mente y desde luego, por supuestísimo, ya de egoísmo, sino de humanidad, el corazón. Digo, porque no nos damos cuenta que muchas veces lo que provocamos como rechazo es lo que puede que a lo mejor en el futuro recojamos como mala gestión social y política que hemos ejercido. Las personas que nos van a cuidar el día de mañana, las personas que van a estar al servicio de muchas de las cosas que necesitamos para salir adelante, son las personas que hoy despreciamos. Es decir, y a pesar de que esas personas tienen un buen corazón, cuando tú a las personas las has machacado permanentemente, después no podemos estar pretendiendo que encima, en toda situación y en toda ocasión, respondan siempre de forma maravillosa, porque no es lo que nosotros hemos sembrado. Una siembra que se extiende más allá de los menores migrantes. Hablamos en el episodio de hoy sobre los jóvenes no acompañados, pero la pregunta que emerge es: ¿cómo tratamos también a sus padres y madres? Un estudio realizado en Alemania a partir de la crisis migratoria de 2015 concluyó que los niños acompañados que viven con sus padres y madres en centros de acogida no están cubiertos por los mismos estándares que cuando están solos. En la práctica, los centros donde también están los adultos carecen de sala de juego o de estudios, las instalaciones son ruidosas, hay menos profesionales y suelen estar masificados. ¿Acaso eso no promoverá por sí mismo la separación y ruptura voluntaria de familias? Un padre o una madre solemos dar el mejor trozo de carne a nuestro hijo o hija. O le dejamos el último sorbo en el vaso, o le aupamos del suelo para que llegue a ver más lejos. Cuando de lo que hablamos es de evitar las peores condiciones habitacionales, ¿no se dará también el caso de dejar al menor a solas a sabiendas de que al menos estará un poco mejor cuidado? El estudio en Alemania que te decía es de Lars Hillman y Annette Duvner, quienes afirman que la diferencia de estándares de alojamiento entre niños acompañados y no acompañados vulnera el principio de igualdad, lo cual también incluye el acceso a tratamientos sanitarios. En la actualidad hay niños y jóvenes con enfermedades crónicas a quienes se les niega tratamiento por temor al llamado efecto llamada. Los investigadores dicen que la ley alemana exige un estándar razonable de alojamiento y tutela para niños refugiados no acompañados, pero que no garantiza una atención médica adecuada a los refugiados en general, y el alojamiento de niños acompañados es mayormente inapropiado, algo que en su opinión no debería suceder en una nación rica como Alemania. Hemos escuchado a José Félix Hernández diciéndole a Vida Nueva que es necesario que la Iglesia actúe también como altavoz de denuncia. Y de hecho, lo hace. Pero, ¿qué sucede entonces? Los actores que se benefician del miedo al migrante enseguida salen a primer plano para desprestigiar o menospreciar la palabra de este sacerdote, obispo o incluso del Papa. Y la feligresía, que es fiel a determinado partido antes que al discipulado cristiano, también alza la voz criticando el excesivo espacio que se le da a lo social en el ámbito litúrgico, afirmando que eso desplaza la centralidad del culto divino. Decía San Vicente de Paúl que la caridad está por encima de todas las reglas, que es una gran dama y que hay que hacer todo lo que ella ordena. Él lo llamaba dejar a Dios por Dios, que el mismo Dios que llama a hacer oración también llama a atender al pobre enfermo. Y no podemos afirmar que San Vicente de Paúl hubiera sucumbido a las garras de un modernismo ateo. Nació varios siglos antes que el modernismo y además no era dado a la filantropía desencarnada. Dejar a Dios por Dios.
Un concepto la mar de interesante a la hora de abordar las incesantes críticas que pueden emerger desde la bancada de cualquier parroquia. Ante tales planteamientos y posibles acusaciones de falta de ortodoxia católica, José Félix Hernández comparte con Vida Nueva su propia vivencia. Que vengan a las celebraciones de la parroquia y que vean pues lo que funciona también en la parroquia, en la parte litúrgica, en la parte catequética, en la parte pastoral. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente yo no entiendo mi ministerio de una forma separada o en dicotomía. Entiendo que en mi ministerio de tres patas, que procuro vivir con profundo equilibrio dentro de lo que puedo, porque además unas se nutren de otras. Si la experiencia de Dios no podría estar en este compromiso que tengo, porque me hubiera quemado ya como la pipa de un indio. Fundamentalmente porque son muchas las puertas a las que te dan en la nariz y a las que te tienes que enfrentar. Entonces, la parte de la dimensión espiritual para mí es clave, la dimensión celebrativa, por supuesto. Las comunidades que animo, creo que en ese sentido son comunidades relativamente vivas, participativas, donde la gente yo creo que se siente a gusto también celebrando y viviendo la fe, ¿no? Quizás parte del modo en que algunos católicos y cristianos en general se aproximan a la cuestión de los menores migrantes tenga que ver con esto último, con la vivencia de la fe, que como sabes es muy diferente de la práctica de la fe. Practicar solo requiere la ejecución mecánica de ciertos ritos, la repetición automatizada de algunas fórmulas o de actitudes enlatadas y rígidas preestablecidas. La vivencia es algo más que eso. Una vivencia, por cierto, que obviamente no se circunscribe a una parroquia concreta de las Islas Canarias. Hay todo un discipulado cristiano que sigue las mismas huellas a nivel global. El servicio jesuita para migrantes y refugiados en Italia cuenta, por ejemplo, con el centro Astalli, a cuyo frente está el sacerdote Camilo Ripamonti, el cual dice lo siguiente. Yo creo que en la historia de la Chiesa. Yo creo que en la historia de la Iglesia siempre ha existido esta posibilidad de hacer concreto el Evangelio en la inclusión de los últimos, de los pobres. Nell'inclusione degli ultimi, dei poveri, e che questo in molte parti del mondo. Y que esto en muchas partes del mundo y también en distintos momentos históricos ha sido a menudo un motivo de tropiezo para la propia Iglesia. Muchas veces se ha discutido precisamente sobre esta inclusión de los pobres. ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el último? ¿Cómo incluirlo? Luego se tiende a espiritualizarlo, que no es el pobre de espíritu, que no es el pobre real. Entonces, en la historia de la Iglesia, el pobre ha sido siempre, digamos, un motivo de tropiezo respecto a la radicalidad del Evangelio. La radicalidad evangélica. También tenemos el Centro Balsam de Bienvenida que las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor coordinan en Malta, o el Centro CRS en Líbano, el Centro Scalabrini de Ciudad del Cabo, el Albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, México, el trabajo que realiza la Oficina Arquidiocesana para el Desarrollo Humano en Kuala Lumpur, en Malasia, el Servicio al Migrante en Honshu, Taiwán, el J-Carm en Japón. La acogida a los menores migrantes, acompañados o no, tendría que verse desde la perspectiva más amplia de la acogida al forastero, que no se reduce a lo que sucede en tu barrio o el mío, ni tampoco al titular de aquel periódico o a la opinión de ese partido político. Un evangelio que se hace vida es incompatible con la deshumanización del prójimo. Y siguiendo ese hilo de pensamiento, vamos a terminar con una reflexión del sacerdote José Félix Hernández para Vida Nueva. Entonces, a veces, no sé qué nos pasa en estas nuevas generaciones, muchas veces alentadas, no sé por qué discursos, que ni siquiera hemos vivido la situación de precariedad que han vivido muchos de nuestros padres, para que tengamos a veces estas palabras ofensivas, hirientes, generando, conflictos. O sea, te pongo, por ejemplo, que aquí en uno de los campamentos, que está en Las Raíces, hay cerca de 3.000, 4.000 personas ahora mismo. Hace unos meses ponen en las redes sociales un restaurante muy parecido a uno que existía cerca de ese lugar, donde se veía un montón de migrantes peleando, tirando las mesas y demás, y alentando, diciendo, miren lo que están haciendo los migrantes en Tenerife. Cuando se investiga,
se identifica que el vídeo es de Kenia. Entonces digo muchas veces, digo, ¿cómo podemos ser tan retorcidos los seres humanos? ¿Qué ganamos con hacer esto? Quizás tú y yo no ganamos más que discordia. Pero en algún lugar, más fuera de las cámaras que en primer plano, hay alguien que está sacando beneficio de ello. Si la voz de la Iglesia calla, si no denuncia, si no se alza en contra de quienes despersonalizan sin miramientos, incluso a gente joven que se ha jugado la vida, entonces, ¿qué huellas se está siguiendo? ¿Qué evangelio se está viviendo? ¿A qué Dios con minúsculas está entregando la vida cuando es el Dios de Jesús el que clama justicia? Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo. En China, una religiosa de las misioneras del Sagrado Corazón lleva detenida desde hace 3 meses acusada de organizar una peregrinación por Europa. Se enfrenta a penas de prisión que van desde los 7 años hasta la cadena perpetua y la confiscación de bienes. El patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, participó por videomensaje en una vigilia de oración por la paz en Gaza. Emocionado, reconoció que están desolados y que nunca había visto un momento tan duro en Gaza. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha enviado una carta a los más de 500 sacerdotes bajo su cuidado a propósito de la detención de Carlos Loriente y las acusaciones que pesan sobre él. El obispo afirma en el texto que ninguno estamos libres de caer y por eso tenemos que ayudarnos a vivir en santidad. Para ampliar estas noticias y estar al tanto de muchas otras, pásate por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Regresamos a la orilla del mar. Espero que durante este rato compartido me hayas seguido por la senda de la esperanza. Hay una maldad implícita y estructural en lo que muchos migrantes padecen, pero también hay una bondad igualmente estructural en el Evangelio hecho carne y vida a lo ancho y largo del mundo. Deseo de corazón que te haya gustado el episodio y te invito a suscribirte al canal de YouTube o al de iVoox para enterarte del momento exacto en el que el siguiente será publicado. Gracias por quedarte conmigo. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.